Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en un día tan especial, un poco complicado, pero bueno, les agradecemos entonces doblemente su presencia aquí. Bueno, antes que nada, saludar al doctor Bernardo Kliesberg. No vamos a leer el currículum, nos llevaría demasiado tiempo y es bastante conocido, así que yo si lo tuviera que definir de alguna manera, digo, no solo es un referente social y ético, sino que es un gran humanista. Un término que últimamente no se cotiza demasiado en esta sociedad y en esta cultura, pero desde mi punto de vista es el mejor elogio que se le puede hacer a un académico que lleva adelante la tarea social y de alguna manera política en el más amplio sentido que lleva adelante el doctor Kliesberg. Nosotros tenemos la satisfacción de contarlo aquí como un referente del CEFIR, director de nuestro consejo académico. De manera que muy bienvenido, un placer tenerlo. Sabemos las dificultades de agenda que tiene y es pocas las veces que lo podemos disfrutar por acá, pero nos parece muy interesante tenerlo hoy aquí en la presentación de este libro. Y resaltamos además su labor en torno a la juventud, nos parece quizás uno de los elementos más valiosos de su tan variada trayectoria y de su trabajo. Saludar al embajador Dovena. Muchas gracias, embajador, por estar acá. Esta actividad se realiza dentro de lo que es la Cátedra Argentina en el CEFIR. Día a día suceden hechos, embajador, que de alguna manera nos reafirman en la tarea que tenemos que llevar adelante. Quien escuchó o vio la conferencia de la presidenta argentina antes de ayer y escucha y ve las repercusiones que hay en nuestro país y los dichos de alguna gente, la torcida interpretación que se hace de una manifestación de vocación unitaria por parte de la presidenta argentina, nos parece entonces que nos reafirma la obligación que tenemos de trabajar todos los días por dar la pelea en la medida de nuestras posibilidades para que cada vez queden más claras la voluntad de relacionamiento unido que encuentran nuestros países. Así que bueno, también por eso me parece un buen momento para realizar esta actividad dentro de la Cátedra Argentina. Bueno, al ministro de Educación, Ricardo Dolez, más de una vez nos ha acompañado acá, estamos contentos que esté con nosotros, sabemos que él también tiene una agenda complicada, pero bueno, muchas gracias por estar. Señor Piazza, presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay Argentina, al señor Pascual Lancha, que nos va a acompañar haciendo un comentario sobre el libro de Kliesberg. Bueno, al embajador Hugo Barqui, también miembro de la elección del CEFIR, que nos acompaña, y el doctor Alberto Volonté, presidente de la Cátedra Argentina, que no pudo estar porque se retrasó su vuelo. Pero bueno, en este entorno entonces de agradecimiento y bienvenida, yo quisiera darle la palabra al embajador Dante Dovena, que sabemos que tiene una reunión dentro de un muy breve plazo con el canciller de la República, así que bueno, nos gustaría mucho escucharlo a Dante para poder proseguir con nuestra actividad. Gracias por estar acá. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes en este día tan especial, como decía Gamesoro, en la que no solamente estamos frente a la presentación de un libro más. Maestro Bernardo Kliesberg, nosotros tenemos, muchos argentinos tenemos y muchos uruguayos seguramente también, un profundo respeto y admiración por el trabajo que viene haciendo no desde ahora. Y por otra parte agradecerle en especial que después de tantos años de trabajo siga trabajando y aportando para la lucha que todos los pueblos de Latinoamérica tenemos contra los flagelos más denigrantes de la condición humana, que es la pobreza y la desigualdad clara en un continente que se caracteriza justamente por tener una fuerte desigualdad social. Estos aportes que hace usted, maestro Kliesberg, son los aportes que hacen los grandes hombres. Le agradecemos en nombre de mi país, en nombre de la Embajada
en nombre de los que estamos trabajando por la integración real entre Argentina, Uruguay y el resto de los países de Latinoamérica, le agradecemos profundamente su aporte. Muchas gracias. Gracias, embajador. Ahora vamos a tener dos comentarios sobre el trabajo de Lever. Primero le vamos a pedir al gerente de operaciones y explicación de FCR Uruguay, el señor Pascual Rabalachi, que por favor nos haga los comentarios. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Para mí es un gran honor. Me presento, Pascual Rabalachi es mi nombre, me desempeño como gerente de operaciones de FCR DAS. Es un organismo de certificación que asesora la Cámara Uruguaya Argentina en materia de calidad y nos comprende las generales de la ley. Por eso digo que estamos muy contentos de estar en este evento, porque tenemos 8 años de operaciones acá en Uruguay y en varios países de América Latina, y hemos impulsado con gran fuerza todo el tema de la responsabilidad social hasta el punto que hemos promovido que las empresas, mediante normas que han elaborado organizaciones internacionales, las certifiquen, que no se queden en un marketing irresponsable, como a veces sucede. Entonces, mediante la certificación, que tienen que estar sometiéndose a auditorías, esas empresas adquieren un compromiso. Entonces creo que estamos dando un puntapié importante para que aquí al futuro lo incorporen como una normativa dentro de ese sistema de gestión que incorporan como herramienta, lo certifiquen y apuesten al futuro. Obviamente lo importante es la responsabilidad social, que no tiene ideología política, representa valores de transparencia, de conducta ética, de política de recursos humanos, de cuidado del medio ambiente, de cumplimiento legal. De todo eso encierra unos componentes que hacen que justamente todos apostemos a una sociedad más justa, más igualitaria. Entonces es un compromiso que está relacionado con el desarrollo sostenible, que es una palabra que se está utilizando y que ha sido también un impulso que le ha dado como herramienta la responsabilidad social. Bueno, todos estos temas lo hago como obviamente, hace un pantallazo como preámbulo a la lectura muy ávida, muy entusiasta que tuve del libro del doctor, porque justamente todas estas cosas de los principios y los valores que he manejado lo explica espectacularmente un experto como Klitzberg en materia de responsabilidad social. Es decir, ¿para qué una empresa debe integrar a su sistema de gestión la responsabilidad social? ¿Qué herramienta significa? ¿Qué poder? Y en eso aporta muchísimos datos. Es importante la cantidad de datos que aportan mediante encuestadoras internacionales de qué porcentaje de consumidores pueden estar a favor de una empresa que actúa responsablemente y qué porcentaje mínimo de desconfianza apuesta a otras personas, lo que justamente hacen lo contrario, la empresa irresponsable socialmente. Eso es muy importante para que lo manejen justamente aquellos empresarios o jerarcas ejecutivos de cómo deben manejarse ante el consumidor, ¿no? Tratando siendo un marketing serio y responsable. Hay muy importantes en el libro, bueno, también hay importantes citas de personalidades de todos los tiempos a nivel mundial que están muy relacionados, apostando también a frases que tienen, si uno ahora las actualiza, tiene mucho que ver con la responsabilidad social, porque no es un tema de ahora, es un tema que hay hasta referencias bíblicas en el libro, es un tema que se viene de tiempo, pero ha evolucionado de tal forma hasta que se ha vuelto en una herramienta potentísima. Otra cosa buena también que he observado en el libro es una cantidad de datos que da ingeniosos, es importante leerlo, de cómo empresarios de diversas partes del mundo a pesar de las crisis que pueden haber económicas del momento, han hecho de la herramienta de la responsabilidad social, ¿no? ¿Qué innovaciones han hecho, ¿no? Hay algo relacionado con una fábrica de zapatos muy importante, no quiero, obviamente, aburrir con el tema, porque el tema que era el libro, han innovado muchísimo y puede generar todos los datos que hay.
inclusive fundamentalmente en los países nórdicos, que lo pone como ejemplo de una buena, y China también, como buen ejemplo de responsabilidad social, nos puede dar ideas a los empresarios, a los ejecutivos, a los cargos jerárquicos, de cómo implantar, imaginarnos en nuestras empresas, a nuestro nivel, ese tipo de innovaciones importantes. Bueno, haciendo un resumen, lo importante del libro, que su lectura es imperdible, cuando uno piensa que realmente uno va a leer un libro de responsabilidad social, para que no está mucho en el tema, y dice, esto puede ser una cosa aburrida, que me voy a encontrar con filosofía, con metafísica, con una cantidad de definiciones. No, realmente es un libro que se lee, es muy ameno, en un momento hasta parece una novela, y tiene una cantidad de datos. Ha hecho un trabajo de investigación. Yo en realidad que he leído mucha literatura respecto a la responsabilidad social, porque hace años que estoy en esto, me interesa mucho, me entusiasmó, y 2 o 3 horas me lo comí el libro. Así que honestamente, digo, uno que está en el tema, se los recomiendo. Digo, me parece que esto es una lectura ineludible, imperdible para aquellas personas que le interese el tema, y a otros que por curiosidad, aunque sea, que como una introducción a este mundo, que lo lean. Eso es. No, por favor. Sí, les voy a pedir disculpas, no solamente a ustedes maestros, sino también reunir a toda la mesa, pero a las 3 de la tarde me está esperando el canciller, una reunión que tenemos un problema, tenemos una profundización del canal Martín García y compañía, así que les pido disculpas. Buenas tardes a todos, querido Bernardo, toda la gente de CEFIR, queridos asistentes, es un gusto estar aquí. Es un día especial realmente por muchas razones, pero entendía que tenía que estar aquí. Sin duda uno se pregunta por qué un ministro de Educación y Cultura va a comentar un libro que es Ética para Empresarios. Bernardo dio una charla que fue transmitida por teleconferencias a todo el país, a nuestros educadores, a nuestros profesores, sobre cómo transmitir los referentes éticos, los valores a las nuevas generaciones. Yo tenía que haber estado ahí, se nos complicó el horario, y uno puede pensar tal vez en lugar del ministro de Educación y Cultura hubiera sido mejor el otro, que con los empresarios. Saben que hacer la agenda de un ministro es algo entreverado, porque hay que empaquetar todos los compromisos que uno tiene en el día y hay que seleccionar. Y cuando le dije a mi equipo que me invitaron a comentar un libro de ética para empresarios, me dijeron, ¿pero qué vas a ir a eso si no tiene nada que ver con nosotros? Y mi equipo me decepcionó porque tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, tiene mucho que ver. Y si bien es un libro que está realmente destinado a los empresarios, tiene que ser leído por los empresarios y se lee muy fácil. Yo creo que plantea interrogantes, plantea desafíos que me parece pueden conducir a los empresarios y a las empresas a asumir el cambio civilizatorio que vivimos, pensando en el bienestar, en la mejora de las empresas. Yo creo que es un libro de lectura ineludible, pero me parece que va mucho más allá. Toda la obra de Bernardo es una mirada sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la civilización, desde una perspectiva, desde una dimensión ética. En el libro yo creo que uno lee la dedicatoria y la dimensión ética está desde la dedicatoria. Y en estos tiempos que corren, la primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué tiene que ver la ética y una dimensión ética con los problemas que nosotros tenemos? A veces estamos más acostumbrados a que esa dimensión ética sea más individual, más personal, que se reduzca a ciertos espacios. Y tenemos principios, valores que son vigentes, que rigen, que son normas de vida en un espacio íntimo.
en aquello que que vemos cerca, que conocemos, pero esas responsabilidades se terminan allí hasta donde alcanza la mirada. Lo que no vemos no nos concierne, no existe, no es nuestro. Yo diría que vivimos en espacios éticos reducidos, porque todos tenemos principios y normas, pero se nos escapa una dimensión que es importante en la vida misma. Recorriendo la obra, después me meto en el tema empresarios, de Bernardo, esa mirada, esa convocatoria a compartir una mirada ética, creo que es tal vez uno de los desafíos mayores en los tiempos que corren. Vivimos un cambio civilizatorio que no cesa de acelerarse, ¿verdad? Y que conmueve los valores, conmueve los referentes éticos personales y conmueve los cimientos mismos de nuestra cultura, donde todo pasa muy rápido y de pronto yo no me siento muy autorizado para hablar sobre empresas y empresarios, pero como ciudadano atento uno ve la velocidad con que surgen nuevas empresas y se convierten en muy poderosas, y la velocidad con que poderosas empresas de décadas o a veces hasta de siglos se desmoronan en cortísimo tiempo. Todo pasa muy rápido. Entonces, ¿por qué esa mirada, una mirada desde la ética a lo que es el mundo empresarial? Yo diría de que en los tiempos que corren, sin duda, muchas de las recomendaciones de las interrogantes que plantea el libro a los empresarios pueden verse desde una dimensión enteramente pragmática. En los tiempos que corren, en que las fracturas sociales ahora recorren el planeta, el primer mundo y tercer mundo están repartidos por todos lados, y además se desplaza el equilibrio dentro de cada rincón del planeta entre de un lado y de otro, una fractura social con mucha velocidad. Se cambia muy rápido, alcanza a ver lo que pasa en Europa, las cifras de desempleo y de exclusión. En Estados Unidos todo se desplaza realmente muy rápido. En ese contexto tenemos que mirar hacia adelante, decir a dónde vamos y cómo el desarrollo civilizatorio, cómo el desarrollo de una sociedad se plantea para las empresas en el futuro. Sin duda, los grandes desafíos que tenemos en nuestro tiempo, y por todos lados acá está muy bien planteado, es la construcción de cohesión social, de acortar las distancias en una sociedad. Es fortalecer la sociedad y desarrollar capacidades, darle fuerza a la sociedad. Todo eso confiere a una sociedad capacidades para asumir su presente, para construir su futuro. ¿Qué tiene que ver con las empresas y con la responsabilidad social empresarial? No voy a citar, he marcado cantidad de pasajes del libro, pero hay una sola cita que le voy a compartir con ustedes, que es la del Foro de Davos del 2012, uno de los que empieza uno de los capítulos, que es el fundador y director del foro, Schwab, que el año pasado dijo esto: el capitalismo en su forma actual ya no encaja en el mundo. No hemos sabido aprender de las lecciones de la crisis del 2009. Urge una transformación global y debe comenzar con la aplicación de un nuevo sentido de la responsabilidad social. Como ministro de Educación y Cultura, me ha tocado convocar a empresas a participar en el apoyo a actividades culturales. Tenemos una ley que alienta a las empresas a hacer donaciones y tienen exoneraciones fiscales que llegan al 75% o un poco más. Y yo tenía un discurso hacia las empresas que era equivocado, porque yo disminuía la importancia de lo que era la responsabilidad social empresarial. Yo decía, está muy bien la responsabilidad social empresarial, pero lo que ustedes hacen cuando ustedes asumen responsabilidad frente a la cultura va más allá. Ustedes están fortaleciendo el entramado cultural de la sociedad en la que viven, están fortaleciendo la sociedad en la que viven, que es la que nutre la empresa.
O sea que fortaleciendo la sociedad ustedes también se están fortaleciendo. Y en realidad eso, yo decía, esto es más que la responsabilidad social empresarial, eso es la responsabilidad social empresarial. Es apostar al bienestar, al desarrollo de una empresa, pero acompañando el desarrollo de la propia sociedad de la que se nutre la empresa. Bernardo, hace ya muchos años, había desarrollado, profundizado el concepto de capital social. Capital social es aquello que le fortalece una sociedad. Decía, yo creo que había distintos elementos que conformaban ese capital social. Uno de ellos era el que una sociedad comparta una mirada optimista, que comparta una mirada confiante hacia el futuro. Lo otro es que la sociedad sepa participar en la construcción, en el modelado de su futuro. Esos elementos fortalecen cualquier iniciativa y eso fortalece cualquier desarrollo empresarial. Hoy, un desafío de nuestros tiempos es, sin duda, el lograr que nuestras sociedades se encuentren consigo misma y con su tiempo. El lograr ese encuentro de la sociedad que permite que las voces se escuchen y se unan, que haya una sintonía, que haya una sincronía, que haya un encuentro en el tiempo y en la acción, que la sociedad se fortalezca y finalmente que se traduzca en una sinergia, en una capacidad de actuar en forma conjunta. Y me parece que desde el mundo empresarial hay que buscar lograr conciliar el desarrollo de las empresas, que creo que es lo que se enseña en este libro, con ese fortalecimiento de la misma sociedad. Cuando el desarrollo empresarial, y sobre todo en los tiempos que corren, donde las transformaciones son tan rápidas, se distancia del bienestar de la sociedad, se distancia de la construcción de cohesión social, se distancia de lo que es el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad. Entonces, la empresa, en el mundo que corre hoy, esa empresa está destinada a, tarde o temprano, debilitarse. Y podrán recorrer caminos de mucha de capacidades, iniciativas con mucho talento, pero esa empresa no tiene, en este mundo que se está construyendo, ya no tiene el futuro bastante problemático y cerrado. Los ejemplos que plantean, que trae este libro son realmente interesantes y no los voy a reiterar, los invito a leerlos, pero creo que muestran que en el desafío de asumir las transformaciones civilizatorias que estamos viviendo, hay un rol para la educación, un rol en lo que es la construcción social de la cultura de una sociedad. Pero hay un rol, que acá lo señalan, para lo que es el vínculo entre la creación de conocimientos entre la universidad y la empresa, que nosotros debemos profundizar. Pero hay un rol para aquellos que tienen vocación de empresario, vocación emprendedora, vocación de construcción en esa dirección, y que no puede, en nuestros tiempos, en el siglo XXI, tiene que incorporar esa dimensión social, esa dimensión de construcción social, y esa es la mirada, en última instancia, esa mirada ética, esos principios que son finalmente reconocer los referentes sociales y humanos más importantes. Yo quisiera finalizar recordando algo que suele citar el presidente de la República y que refiere a conceptos acuñados en muchas de los pueblos originarios de nuestro continente, que tienen que ver con el concepto de riqueza. Ahí tenemos otro tema cultural y ético a trabajar en lo que tiene que ver con los valores, los referentes centrales en la vida, en momentos en que tenemos un estímulo muy grande a adquirir cada vez más cosas, nos sentimos bien cuando tenemos más, y eso genera, y sobre todo genera a las nuevas generaciones, en todos los estratos de la sociedad, unas necesidades muy importantes que condicionan la vida misma. Frente a todo eso, el presidente suele hacer esta cita, es para muchos de los pueblos originarios la noción de riqueza, la idea de riqueza, o la riqueza mayor, era el sentir
que se pertenece a una comunidad. Y es tener una comunidad que nos pertenece, esa es la riqueza más grande que uno puede tener. Y me parece que desde el mundo empresarial esa idea creo que me parece que plantea una de las llaves, uno de los caminos para los desafíos del siglo XXI para el mundo empresarial, con todas las convulsiones que todavía se inauguran. Yo creo que si hay algo que nos muestra este libro, donde cita muchas de las grandes perturbaciones en el mundo empresarial y las reflexiones que han merecido a muchos de los grandes actores a nivel internacional. Estamos hablando de poquito más de una década del siglo XXI. Lo que se anuncia ya para la próxima década es un aceleramiento mayor y transformaciones y perturbaciones aún de mayor dimensión. En ese contexto parece que estoy seguro que la dimensión ética aporta la llave para el camino recorrido. Bernardo, realmente me parece que ha sido es un aporte que creo que va a tener un enorme impacto. Era esto lo que quería compartir con ustedes y espero haberlos interesado en la lectura del libro. Gracias, ministro. Ricardo. Maestro. Bueno, el aeropuerto está cerrado, juega Brasil y Uruguay, paro de docentes. Así que les agradezco mucho a todos por sobrevivir y estar acá, a pesar de todas las dificultades, y disculpen las demoras, pero formo parte de todo esto que estoy mencionando. Muchas gracias al CEFIR por la invitación. Me honra presidir el Consejo Académico del CEFIR. El CEFIR hace un trabajo muchas veces silencioso, de gran valor. Es un espacio de reflexión muy valioso para Uruguay y para América Latina, ¿no? Muchas gracias en particular al embajador Hugo Barsky, que es el culpable de que yo esté acá, porque él fue el artífice de este encuentro, y él todo lo que hace lo hace hasta las últimas consecuencias, entonces, con la máxima eficiencia y calidad. Así que muchas gracias al embajador Dovena, que nos estuvo acompañando, y por sus anotaciones. Muy interesantes los comentarios, son comentarios de un profesional en responsabilidad social empresarial que conoce muy en profundidad el tema, y me alegro que haya visto valor agregado en el libro. Y mi agradecimiento especial a Ricardo Ehrlich, el ministro de Educación del Uruguay, por acompañarlo de dos modos. Uno, por estar presente acá en medio del tumulto tan significativo en este momento en el país, y por otra parte por sus, como siempre, riquísimas reflexiones. Ricardo, me consta, ha leído el libro de punta a punta acá. Tienen ustedes las señales, y dentro de sus tareas tan exigentes, y ya se ha tomado el tiempo para pensar esta última reflexión tuya, desde la que arranco, digamos, cómo la empresa puede ser parte de la sociedad y no estar en contra de la sociedad. Y el último capítulo del libro se llama La profesión de empresario, ¿no? Y es una reflexión sobre el ejercicio de la profesión empresarial. Es una profesión importantísima para el mundo actual. Puede ser un ejercicio que conduzca, digamos, a muchas riquezas personales, pero un absoluto vaciamiento del sentido de la vida. O puede ser un ejercicio absolutamente realizador. Y esta última reflexión tuya lo coloca muy bien. Si se logra ser parte de la comunidad, para lo que hay que ganarse los méritos respectivos, y la idea de responsabilidad social es una idea puente importantísima para que el empresario coloque a su empresa en el centro de las necesidades de la comunidad, pero además es una idea importantísima como plan de vida para el empresario. Y eso es lo que plantea el último capítulo del libro.
al margen de toda discusión sobre si esto da ganancia o no da ganancia, la reputación corporativa, el posicionamiento con los consumidores, etcétera, es una opción de vida para un empresario hacer o no hacer responsabilidad social empresarial. Yo voy a tratar de reflexionar muy rápido por el tiempo. Me remito a la misma recomendación. Es entretenido el libro, así que no se van a aburrir, como han escuchado por todos los comentarios que se han hecho. Así que probablemente sea útil que lo lean. Para sorpresa mía, el libro fue presentado en la Unión Industrial Argentina entre 700 empresarios el 20 de mayo pasado y se agotaron 2 ediciones en el mes que lleva. Está en este momento saliendo la 3ª edición del libro, así que pareciera que es entretenido, porque no, sería muy difícil que eso. Hago 4 tipos de anotaciones respecto a lo que significa esta temática, ¿no? En primer término, yo no entiendo por qué no discutimos antes sobre ética de las empresas, porque las empresas son un actor central de la realidad en que vivimos. A nivel macroeconómico, buena parte del poder económico del mundo está concentrado en las empresas privadas y la tendencia ha sido una concentración creciente en las empresas privadas. O sea, algunas de ellas, su monto de venta anual es muchísimas veces superior al Producto Bruto de la mayor parte de los países. La General Electric o Apple actualmente, Google, los grandes, ni que hablar de las 7 petroleras, etc. Entonces son los que toman decisiones sobre buena parte de lo que pasa en el mundo, y sus decisiones condicionan severamente cualquier política macroeconómica. En segundo lugar, tienen un impacto directo sobre la vida de la gente. Porque lo que se decide, es uno de los ejemplos que voy a mencionar, lo que deciden los grandes grupos de la industria alimentaria es un poco la decisión sobre cómo se va a alimentar la gente. Si van a consumir muchas grasas ultrasaturadas o no, porque tienen un poder mediático y económico muy importante como para marketear agresivamente, para llamarlo de algún modo, sus productos, ¿no? Particularmente para los chicos, que son casi totalmente vulnerables porque no tienen los elementos de juicio. Los efectos pueden ser muy diferentes según las decisiones sean a favor de la producción de alimentos saludables o solamente la producción de alimentos que producen una altísima tasa de rentabilidad, una alta rotación del capital, y cualquier parecido de esto con el fast food es absolutamente indicado, absolutamente indicado. Empiezo con esto. La Organización Mundial de la Salud dice categóricamente de que el fast food contiene una carga de grasas ultrasaturadas que es absolutamente destructiva para el organismo del ser humano. Está produciendo en el mundo, en este momento la industria del fast food está produciendo una epidemia nueva que no se conocía, que es la epidemia de obesidad. Y particularmente en los niños, que son grandes consumidores de fast food porque se lo venden de múltiples maneras. El 33% de los chicos de Estados Unidos son obesos y el 40% de los chicos de México son actualmente obesos. Y eso no es una particularidad, sino que es una enfermedad. O sea, los chicos obesos tienen ataques cardíacos, se les obstruyen las arterias coronarias, sufren de arteriosclerosis a edades donde esto no tiene nada que ver con la estructura natural del organismo humano. La Organización Mundial de la Salud ha dicho categóricamente, la OPS acá en América Latina, que es hora de declarar a América Latina zona libre de grasas ultrasaturadas. Así como el avance de declarar al Uruguay zona libre de humo, en el que digamos, esta gestión pública tuvo el papel absolutamente decisivo. Hoy estamos pensando en el mundo, digamos, todos los que estamos preocupados por el ser humano, que a ver quién gana antes, la obesidad infantil o digamos, la humanidad digamos, responsable en esta carrera para detener la obesidad infantil.
Voy a hacer 4 tipos de reflexiones sobre esta empresa privada que es fundamental para la economía, que está tomando buena parte de las decisiones del planeta y que afecta a la vida diaria de la gente porque sus productos son los productos que son la mayor parte de los productos que utilizamos diariamente. En primer lugar, ¿tiene sentido reflexionar sobre ética para empresarios? ¿Existe algo así que se pueda plantear válidamente y demás? En los últimos años hemos conocido mucho en América Latina el desarrollo, que me parece absolutamente positivo y sano, de movimientos multitudinarios centrados en torno a ética para los políticos, y la búsqueda por parte de toda la sociedad de mejor ética para los políticos, a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y ese tema está totalmente abierto y en plena ebullición, ¿no? Y cada vez más en todos los procesos electorales el perfil que busca toda la población del mundo en los más variados contextos es un presidente que garantice probidad ética o que tenga rasgos éticos, desde su vida familiar hasta su comportamiento y su trayectoria, etc. Y si tiene sentido discutir sobre ética para los políticos y desde ya de ética en los deportistas, de ética en Hollywood, en los actores, ¿cómo no va a tener sentido discutir de ética para los empresarios, que son un actor totalmente central de la realidad? Y entonces llegamos con mucho retraso, digamos, a que esta discusión empiece a asomarse en el centro del escenario. Y yo creo que nos llegamos con mucho retraso de casualidad, porque un sector del mundo empresarial no le conviene que se discuta sobre ética para los empresarios. Ayer creo que me hicieron un reportaje en la televisión argentina, en una audición de mucha audiencia, y en algún momento el magnífico periodista andino, se llama, es una de las audiciones de más rating, me dice: ¿y Bernardo, y las empresas que producen cigarrillos? El reportaje fue sobre el libro, ¿no? Y entonces, si las empresas que producen cigarrillos, yo le dije, me remito a Tabaré Vázquez, la semana pasada en el Banco Mundial. Tabaré Vázquez la semana pasada en el Banco Mundial dijo, él fue el pionero, ¿no? Fue el que lanzó la gran iniciativa que Mujica y toda la sociedad uruguaya profundizaron y hicieron suya. Entonces, después de decir que Tabaré Vázquez fue el presidente del uno de los 3 o 4 países considerado modelo por la Organización Mundial de la Salud en su lucha contra el tabaquismo y contra la industria del tabaco, ¿no? Y como yo conozco bastante estas cosas, creo que lo cito en el libro, eso le ganó que Philip Morris tiene un pleito ante el CIADI multimillonario contra el Uruguay, digamos, por haber enfrentado, ¿no?, a los grandes imperios de la producción. Tabaré Vázquez dijo la semana pasada en el Banco Mundial, es la única industria que mata a la mitad de sus consumidores. Esos son los datos. Es el único caso, ¿no? Una industria que mata a la mitad, nada menos de su consumidores. Lo resumió magistral. No he visto un resumen mejor de todo el problema que este resumen de Tabaré. Entonces a la industria del tabaco no le conviene discutir de ética en la empresa, porque esa discusión la deslegitimiza totalmente. Hoy sabemos que el tabaco mata, yo no les voy a agregar más, 450 sustancias tóxicas y además efecto adictivo, o sea, no es que la gente decide libremente si se quiere morir por el tabaco o no, sino que las cargas de nicotina generan un efecto adictivo y la industria se ha especializado en mantener el efecto adictivo. Y además tiene un aparato de marketing que atrapa a los chicos, hoy, a los habitantes hoy de los países más pobres, etcétera, para compensar su caída espectacular de ventas en los países centrales, etcétera. Entonces, la discusión sobre ética está demorada porque hay una cantidad de grupos muy poderosos en el mundo económico que no van a permitir que esta discusión los alcance, porque es fatal. Imagínense la industria de las armas, es uno de los ejemplos que detallo totalmente en el libro. Si ustedes creen que este es un
saludo a la bandera, no, vos te diste cuenta. Sí. Es totalmente aterrizado. Acá está lo que está pasando ahora, en este momento. Digamos, las fuentes son de hace un mes, más o menos, de cuando salió el libro. Entonces, la investigación periodísca a fondo del New York Times sobre cómo se produce el iPod y otras semejantes, etc. La industria de las armas en Estados Unidos, 30.000 millones de dólares de venta. El 90% de las encuestas dice que el presidente apoya totalmente el proyecto de ley que presentó el presidente Obama en el Congreso para regular el expendio de armas en los Estados Unidos. 90%. O sea, salvo el Tea Party, toda la población apoya el proyecto de ley. O sea, los republicanos y los demócratas, digamos, salvo, digamos, la extrema derecha de la política americana. Y el proyecto de ley fracasó en el Congreso, fue rechazado. Ahora, hablando de hace un mes y medio atrás, o sea, la industria de las armas derrotó al proyecto de ley contra el 90% de la población. Obama lo dice cada rato, dice, bueno, no es a mí. Los argumentos son demoledores totalmente. Mueren 30.000 personas por la venta libre de armas en Estados Unidos. O sea, cualquiera puede en este momento entrar en Walmart y comprar una ametralladora de las mismas que se están utilizando en las guerras más sofisticadas en el planeta. Una de ellas fue la que asesinó a 21 niños y a varias maestras en Yukon hace pocos días atrás. La compraron por Walmart, o sea, entran y lo que quieran. Pueden comprar un cañón, pueden comprar lo que quieran, no hay restricciones legales, en nombre de la libertad de mercado, ¿no? Ahí es peor, es el nombre de la segunda enmienda, de que cada uno puede, la libertad más absoluta, etc. Además, Estados Unidos tiene una cifra muy alta de suicidios, y todas las fuentes médicas dicen que los suicidios serían menos de la mitad si estuviera regulada la industria de armas, porque sería más difícil suicidarse, digamos, ¿no? Ni que hablar de las matanzas, ¿no? Todas las semanas, virtualmente todos los días, hay un grupo patológico, digamos, o extremo, etcétera, y es muy fácil, las armas y va y dispara contra la gente en un cine, en todo lo que sucedió en una maratón, ¿no? Etcétera. Entonces el presidente, en nombre de toda la población, pidió medidas mínimas, o sea, pidió que todo aquel que compra un arma se identifique y se vea si tiene un prontuario criminal y si tiene un prontuario patológico, digamos. La medida más mínima de todas, porque ahora es el anonimato total. Eso fue una transacción, el presidente quería prohibir que se pudieran comprar armas de un calibre determinado, como la que mató a los 21 chicos, digamos, empezando por eso. Pero transó en que se empiece por esto. Transó porque la industria montó un lobby poderosísimo que se llama la Asociación Nacional del Rifle, que tiene una influencia mediática fenomenal, está financiada son mercenarios de la industria, etc. Y además la industria tiene planes de marketing muy fascinantes, digamos, desde el punto de vista de la eficiencia gerencial. La industria está llevando a que en los cumpleaños de los chicos en los Estados Unidos, la industria ha hecho una campaña gigantesca que yo me horrorizaba cuando algún sobrino, nieto, cuando alguien de mi familia les regalaba un arma de juguete. Si estás haciendo muy mal porque le regalás un arma real, tantas cosas que tenés para juguetes. La industria estaba basando su campaña de publicidad en que en los cumpleaños se regalen armas reales a los chicos. Porque las investigaciones de mercado que hizo la industria dicen que cuanto antes empiece un chico a disparar, más adictivo va a ser después a la compra de armas. Y va a buscar armas cada vez más sofisticadas. Entonces los cumpleaños de chicos de 5 o 6 años se les están regalando armas. Un hermanito mató el otro día a otro hermanito porque le regalaron en el cumpleaños un arma, ¿no? Entonces vean si para este sector del mundo empresarial no es importante que ningún Klicksberg que escriba ningún libro que se llame Ética para Empresarios, ni que el amigo acá
y otros que estamos trabajando en eso, ponga sobre la mesa el tema de la ética empresarial. Entonces, intereses muy importantes para que esto no se discuta seriamente. Primera anotación. Hoy a la mañana, con tus educadores, estamos con un plan muy ambicioso, con Ricardo, vimos por qué hay intereses para que no se enseñe valores éticos en las escuelas secundarias, digamos, porque si ayudamos a que los chicos razonen la realidad éticamente, entonces van a rechazar las políticas ortodoxas que están hundiendo a Europa, digamos, porque éticamente están produciendo desempleo en escala masiva. Entonces, bueno, parte del pensamiento económico ortodoxo ha estado muy centrado en expulsar a la ética de la economía, lo llamo yo. Lo he documentado en otros libros, digamos, que escribí, digamos. Y lo han logrado, digamos. La economía nació como una ciencia totalmente ética. En Adam Smith, en David Ricardo, en Stuart Mills, todos tenían una preocupación por... Y en Milton Friedman y en sus sucesores también fue expulsado. No me vengan con razonamientos que son de las iglesias o de los poetas, ¿no? La economía es... Milton Friedman escribió un artículo muy influyente, el libro comienza por eso, ¿no? A comienzos de los 70, que se llama La única responsabilidad de la empresa privada es producir utilidades a sus dueños y accionistas. Mi libro comienza con uno de los, digamos, con el titular de la cátedra de ética empresarial actual de Harvard, que es dueño de una de las empresas que está más alto en el ranking de responsabilidad social empresarial, es un empresario modelo, etcétera, diciendo Milton Friedman ha envenenado nuestras mentes desde 1970 en adelante y mostrando hasta envenenado el currículum de Harvard, digamos, pues ese razonamiento finalmente produjo MBAs sin ninguna responsabilidad ética que semidestruyeron la economía americana en el 2008, digamos, el presidente Lehman Brothers o antes el presidente Enron, etcétera, etcétera. La mirada ética no es un detalle. El último test de si una política económica es a favor o en contra de la gente y de si las prácticas de una empresa privada son a favor o en contra de la gente es la ética, no es tecnológico el último test, ni doctrinario, pues todo se puede discutir doctrinariamente, etc. El último test es si eso es bueno o malo para el género humano, digamos, y ahí viene la ética. El Papa lo puso muy bien anteayer. El Papa Francisco dijo anteayer, hay quienes les fastidia la ética, en el contexto de hablar sobre lo que yo hablo permanentemente en mis 56 libros, sobre la pobreza, los pobres, las exclusiones que está repitiendo todos los días. Entonces digo, hay quienes les fastidia la ética, no quieren que se discuta estos temas éticamente. Entonces, en primer lugar, este es un tema imprescindible, porque las empresas privadas son demasiado importantes como para que no estén sujetas a un escrutinio ético de toda la sociedad y a un autoescrutinio ético de las mismas empresas. En segundo, esto no es un libro contra las empresas. Yo parto de que hay dos extremos. Un extremo es el decir, Milton Friedman, que este tema está prohibido. Dijo, este tema está prohibido. No discutan eso porque la empresa privada se tiene que ocupar solo de producir utilidades, eso es su única responsabilidad. Y no me vengan con... El otro extremo es decir, no tiene sentido discutir sobre ética porque nunca van a cambiar las empresas, digamos, son todas iguales, digamos, las de cigarrillos y las otras. Yo disiento totalmente las dos perspectivas. La primera perspectiva es obvio, tenemos que sujetar a un escrutinio ético a las empresas. De la segunda perspectiva también, porque la realidad siempre tiene matices, lo llamo yo, después de muchos años todos descubrimos que la realidad tiene matices, ¿no? Y en esos matices está lograr mejorar el mundo o no. Si solo trabajamos con los extremos, no vamos a tener mucha influencia en el mundo. Entonces, es posible plantear este tema, mostrar prácticas empresariales positivas, mostrar ejemplos, modelos,
Y sobre todo, y no esperar que la ética crezca en las empresas simplemente por irradiación, ¿no? Nosotros estamos en un movimiento educativo bastante extenso. Hemos creado la red de universidades de Iberoamérica por la responsabilidad social empresarial. Yo la presido, soy fundador, tiene su epicentro en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de la República, y Rodrigo Arecena me acompaña desde el primer día. Tenemos 260 universidades. Y hemos formado en los últimos 3 años a 1.500 profesores para enseñar responsabilidad social empresarial, en las 260 universidades en donde están la gran mayoría de las universidades. Como la matrícula de estudiantes de administración, contaduría, economía es la mayor en las universidades, bueno, estamos tratando de apuntar a ver si formamos una generación que se haya planteado todo lo que plantea este libro y que pueda hacer responsabilidad social empresarial desde adentro, digamos, para llamarlo de algún modo. Mi segundo punto, y esto es viable, o sea, ¿por qué las empresas privadas se van a meter en esto de la responsabilidad social empresarial? Una parte muy rápida, ¿qué es responsabilidad social empresarial? Para una cantidad de empresas es poner un aviso en el diario que dieron una donación a la iglesia de la esquina una vez por año, o participar en la campaña de una organización benéfica y después gastar 50 veces más en publicitar ese hecho. Eso es manipulación de la opinión pública, no tiene nada que ver con responsabilidad social empresarial. Klicksberg dice, pues si me citan los parámetros, Klicksberg el otro día me decía, de una empresa con altísima responsabilidad de la Argentina, me decía, bueno, pues tus parámetros son mucho más exigentes que lo que nosotros tenemos adentro, pero esos son los parámetros. 5 parámetros. Para mí esto no es es concreto, son 5 cosas concretas que se miden. Si se hace eso hay, si no, no hay. La primera, una empresa con responsabilidad social empresarial tiene políticas de personal de alta calidad. Trata bien a su gente, porque la cosa empieza por casa. No va a ser responsable si está haciendo, cuando yo hablo de política de personal de alta calidad, no hablo de pagar los sueldos y depositar las jubilaciones, ¿no? Si no lo hace, es infractor a la ley, simplemente. No, hablo de posibilidad de desarrollo, posibilidad de crecimiento, participación y eliminación total de la discriminación de género. Y ahí quedan muy pocas, porque sigue en pie absolutamente. Y basta de considerar parias de la empresa las mujeres que quedan embarazadas y de perseguirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la responsabilidad social empresarial, primero, es política de personal de alta calidad. Por el tiempo no incluye un punto que para mí es fundamental, equilibrio familia-empresa. Que la empresa no sea enemiga de la familia, porque con frecuencia se convierte en disputa el tiempo libre, y se premia al que se queda después de hora, trabaja sábado y domingo y a expensa de quién lo está haciendo, ¿no? Normalmente lo está haciendo a expensa de la familia, ¿no? Los chicos horizontales, o sea, viene a su casa cuando los chicos están durmiendo, etcétera. Está medido, todo lo que les estoy diciendo acá está. Si tienen curiosidad no les va a quedar más remedio que leer, pues están los datos, Yo no hablo nunca sin datos, y son los últimos datos. Segundo, una empresa socialmente responsable cuida a los consumidores, no los mata, sino por el contrario, los cuida. Eso quiere decir productos con precios razonables, de calidad garantizada y productos saludables. Es un tema absolutamente central. Tan central como para que la esposa del presidente de los Estados Unidos está dedicando sus 8 años de ser primera dama del país, muy querida por toda la población, y de mujer excepcionalmente capaz y talentosa, a luchar contra la obesidad infantil en los Estados Unidos, ¿no? Y ha lanzado la campaña enfrentando a los intereses económicos. Ha perdido una jugada importante. Yo lo cuento en el libro, muy breve. Michelle logró que se tratara en el Congreso una ley muy sencilla, que todo lo que se come en los comedores escolares, financiado por el Estado,
El Estado, desgraciadamente, hay 45 millones de pobres en los Estados Unidos y se ha ampliado la pobreza, ¿no? Gracias a Bush, etc., a las políticas de Bush. Entonces cada vez más gente manda a los chicos a comer a los comedores escolares. El Estado paga totalmente la comida a los comedores escolares. Entonces la propuesta de Michelle en el Congreso era simplemente que esos menús sean menús saludables. Sean preparados siguiendo las normas de una dieta saludable por equipos dietéticos. Lo que el Estado compra, el Estado lo compra a empresas privadas. El lobby hizo todo para derrotar esa ley y la derrotó. Y entonces como concesión agregó una verdurita y dijo que la pizza en realidad no es no saludable porque, digamos, modificaciones absolutamente. Ella sigue, lo ha planteado públicamente en algunos estados. California desde ya consiguió cambiar las reglas de juego, etc. Y sigue, y denuncia permanentemente que se está obesidizando, digamos, a la población de los Estados Unidos. Entonces, en segundo lugar, es una empresa que cuida la salud de los consumidores. En tercer lugar, es una empresa medioambiental. En cuarto lugar, es una empresa transparente, porque la quiebra de los 2008 y 2009, ahora, la semana pasada, Ernest Young hizo una encuesta, no está en mi libro porque fue la semana pasada, ¿no? Hizo una encuesta entre miles de empresas en el mundo. El 60% de los gerentes, empresas de gran volumen, grandes empresas, el 60% de los gerentes dijeron que los balances de su empresa no eran confiables, que estaban manipulados. Bueno, se espera que una empresa socialmente responsable sea transparente, digamos, ¿no? Le pedimos cuentas claras al Estado, con toda razón. Bueno, las decisiones de inversión de los pequeños inversores, todo se mueve en base a los balances. Entonces, y quinto y fundamental, una empresa responsable es una empresa que hace inversión social sistemática. O sea, genera valor social, claramente. O sea, en Uruguay hay que bajar la deserción escolar en secundaria, como en la Argentina, en otros lugares. La política pública responsable es central, ¿no? Porque la política pública es la sociedad organizada, ¿no? La sociedad organizada tiene un ministro de Educación de lujo que lo exploten, que vea cómo lo hace. Pero la empresa privada puede ser un enemigo o un aliado en esa lucha, ¿sí? Se puede ser un colaborador muy importante si decide ser un colaborador muy importante. Por ejemplo, un programa, el Ministerio de Trabajo en la Argentina hizo una alianza con algunas empresas privadas exclusivamente para jóvenes excluidos, que no terminaron la secundaria, que están fuera del mercado de trabajo, etc. Entonces, las empresas los contratan, el Estado financia la contratación durante un periodo de tiempo. La empresa los entrena, el Estado paralelamente ha abierto todo un sistema de completar secundaria con becas, y finalmente si funcionan la empresa los sigue contratando por su cuenta. El programa es muy exitoso, pero tiene que haber una empresa privada que esté dispuesta, digamos, a ser colaborador del Estado en alianzas estratégicas, lo llamo yo. Alianza estratégica entre política pública, empresa privada y sociedad civil, que puede aportar muchísimo a través de las ONGs, etc. Hacer eso, pero no una vez, sino ponerlo en las políticas de la empresa, que es un objetivo de la empresa, y horizontalizarlo, digamos. Los 5 puntos que planteé, horizontalizarlos. Ustedes mirán, esto es fantasciencia, no, es Natura. Natura es la número 2 en el mundo en responsabilidad social empresarial. Es una empresa brasilera, produce cosméticos que probablemente muchos de ustedes conozcan. Y bueno, en lugar de producirlos al estilo Milton Friedman, los producen al estilo Klicksberg. Entonces, Natura deja 0 huella ecológica. Lo que produce está planificado para que no haya disrupción del medio ambiente. Tiene 1.200.000 productoras, que generó 1.200.000 trabajos decentes para mujeres pobres de las zonas rurales del Brasil a través de un esquema organizacional, y produce, junto al balance financiero, un balance social ambiental, que es totalmente exigente.
y en sus últimas versiones es coproducido con todos los stakeholders, o sea, con todos los actores, con el conjunto de la sociedad. Más transparencia imposible. Y le va muy bien, ¿no? Entonces se puede producir como Philip Morris o se puede producir como Natura, ¿no? O sea, hay distintas alternativas a producir. Responsabilidad social empresarial son por lo menos esas 5 cosas, eso es lo que plantea el libro. ¿Y por qué lo van a hacer los empresarios privados? Si no lo hacen, digamos, es lo que planteamos en el libro, van a hacerse obsoletos, porque el mundo está peleando denodadamente para preservar valores éticos en el planeta, porque si no, como anticipa el Papa, cada rato dice esta crisis es una crisis ética sobre todo, etc. Y se está organizando crecientemente. Se está organizando crecientemente. Según las encuestas de mercado, ahí las menciono todas recientes, la nueva generación de jóvenes en Estados Unidos en un 70% exige que las empresas sean éticas y está comprando productos de empresas éticas. Quiere que las empresas sean verdes, o sea, el ser verde es ya un sine qua non, ¿no? Y quiere que las empresas sean orgánicas, que los productos, el éxito total de las cadenas de orgánicos en los Estados Unidos, Whole Foods, digamos, solo vende productos saludables, alimentarios saludables. Bueno, desplazó de los mercados. Ahora los yogures Giovanni, 0% de grasa. Bueno, los jóvenes, la nueva generación no tiene ninguna duda. Y además quiere que la empresa sean empresas con causa, se llama los especialistas de marketing, esté asociada con causas de interés público. ¿Cuál es la heladería más famosa de los Estados Unidos? Yo lo cuento con todo detalle. Cuento la historia de Ben & Jerry con todo detalle. 2 chicos muy jóvenes que pusieron una pyme para fabricar helados. Y desde el primer día lo hicieron cumpliendo todos los criterios Klicksberg, pero a fondo, ¿no? Del primer día, digamos, o sea, su personal coparticipaba en las utilidades. Nunca permitieron, se convirtió en la mayor marca de helado de Estados Unidos. La gente compra Ben & Jerry, no porque es más barato, etcétera, sino porque lo asocia con una empresa totalmente humanitaria, desde sus normas internas hasta su comportamiento externo. Finalmente la compró Unilever, hace algunos años atrás, y Unilever dijo: nosotros vamos a seguir todas las políticas de Ben & Jerry hasta el final, porque eso es, digamos, eso es lo que estamos comprando. Y pusieron a un noruego como gerente general, digamos, que era una garantía de que esas políticas se iban a seguir. Las empresas que hacen estas cosas tienen reputación corporativa, tienen atracción con la nueva generación de consumidores. Los fondos de inversión, algunos de los mayores del mundo, son de jubilados y de pensionados actualmente, ¿no? Uno de los mayores de Estados Unidos es CalPERS, que es el Fondo de Jubilados y Pensionados del Estado de California. Los fondos solo invierten ahora en empresas éticas, porque les robaron todas las otras empresas, digamos, las que ofrecen altísimas rentabilidades como Lehman Brothers, todos los que se cayeron en el 2008 y 2009 porque jugaron a las hipotecas basura y a los derivativos basura, etcétera, no les ofrece ninguna garantía. Entonces hoy los fondos se están haciendo cada vez más discriminatorios. Hay una campaña gigantesca en los últimos días de 150 organizaciones católicas, evangélicas y judías que mandaron una carta a los principales fabricantes de ropa de los Estados Unidos, donde les dicen: se terminó. Ustedes son corresponsables de la matanza que hubo en Bangladesh hace 2 meses atrás. Ustedes sabían que los edificios estaban cayendo a pedazos. Ustedes sabían que no había ninguna inversión contra incendios o de seguridad. Ustedes compran el 100% de esa producción. Los empresarios eran criminales, ¿no? Pero las grandes marcas de ropa que todos conocemos
no movieron un dedo y además, según el New York Times, sus investigaciones, rechazaron 6 meses atrás invertir un centavo en seguridad de los edificios y antiincendios, frente a las prevenciones permanentes. Entonces, todas estas organizaciones espirituales les mandaron una carta diciéndole: nosotros tenemos una inversión financiera, muchas de ellas tienen hoy en día fondos financieros, ¿no? Hay fondos financieros católicos, hay fondos financieros musulmanes, hay fondos financieros, digamos, cercanos a organizaciones judías, etc. Le mandaron una carta y le dijeron: ustedes son socios del crimen, no queremos más ropa con sangre. Reformen los sistemas de producción, trabajo esclavo, porque pagan $38 por mes, ¿no? Las chicas que murieron ganaban $38 por mes, 1.121 chicas, ¿no? El día anterior habían denunciado desesperadas que el edificio se estaba cayendo y que las grietas estaban allí. Las obligaron a venir a trabajar el día siguiente, ¿no? Porque los empresarios criminales dijeron que no le podían fallar en entregar a las grandes empresas de ropa en las pautas fijadas, porque si no podían quedar afuera, ¿no? En esas condiciones funcionaba todo el circuito de producción. Entonces las organizaciones le dijeron: no más ropa con sangre, y además le vamos a retirar todas las inversiones y le vamos a hacer un boicot gigante. Y hubo boicot delante de las grandes tiendas en California y en otros lugares en los días posteriores a la matanza que se perpetró allí. Entonces, para un empresario privado, en un mundo donde los consumidores se están organizando, donde los pequeños inversores se están organizando y donde la sociedad civil se moviliza cada vez más para protestar por falta de ética empresarial, boicoteando, etcétera, tener reputación corporativa, ser empresa con causa, tener prácticas de responsabilidad social empresarial es altamente rentable. Ninguna empresa con alta responsabilidad social empresarial le fue mal. Son una minoría, son una minoría. La mayoría, yo distingo 3 tipos de empresas. Está la empresa egoísta que no le importa nada de nada, Florida Moniana, etcétera. Está la empresa filantrópica que hace aportes, que ha acusado el impacto, entonces hace aportes, pero no es política de empresa. Es un área de la empresa, etcétera. Y está la tercera, que es la que hace como Natura, etcétera, que hace responsabilidad social empresarial. En América Latina predomina totalmente la primera, la egoísta. Digamos, estamos haciendo una transición a la filantrópica, estamos muy lejos de la otra, ¿no? La otra, digamos, le va muy bien como empresa. Mi último ejemplo por el tiempo, ¿cuál es la número 1 del mundo? Statoil, es la empresa petrolera del Estado noruego, ¿no? El petróleo es un área muy difícil para hacer responsabilidad social empresarial, porque está llena de posibilidades de hacer lo contrario. Si no, miren la British Petroleum produciendo el mayor derrame de la historia en el Golfo de México por no invertir unas monedas en seguridad de las plataformas donde se desarrollaron las operaciones. Tiene actualmente pleitos por $80.000 millones por haber tratado de maximizar el lucro, y además mataron a 11 obreros de la empresa. Están procesados criminalmente los 3 responsables directos de la operación, además de los pleitos contra la empresa en sí mismo, etc. Statoil es la cuarta etapa, digamos, excede totalmente mis parámetros. La empresa no hace absolutamente nada que no sea concorde con la ética del pueblo noruego. No con leyes o con reglamentos, que es una ética muy exigente. Noruega es el país número 1 del mundo en desarrollo humano desde que comenzaron los informes de desarrollo humano, ¿no? Y ahí la presión por ética es total. Primero en Transparency International, primero en las tablas de desarrollo humano, y primero en casi todo, digamos, junto con el grupo nórdico, digamos, pero Noruega sobresale. La empresa tiene reglas de empresa por las que nadie puede ser subcontratista, proveedor, consultor de la empresa si no sigue todas las mismas reglas que la empresa.
O sea, la responsabilidad social empresarial está implementada en la línea de producción. Ahora nosotros, a todos sus extremos. Es la empresa petrolera más eficiente del planeta. Su personal tiene una motivación altísima, porque que llegue State Oil a un país es una bendición para el país, porque lo va a hacer a favor de ese país. Sus normas son absolutamente exigentes, va a bajar la rentabilidad y va a apostar al desarrollo del capital social, de la sustentabilidad. Entonces, trabajar en esa empresa es trabajar para una empresa que es un motor de creación de bienes públicos, digamos, y de valor social. Mi último punto, les he mostrado por qué no se discutió hasta ahora de ética empresarial. Les he mostrado la importancia estratégica de discutir ese tema. Les he mostrado qué es, en definitiva, ética empresarial. 5 de los grandes temas que estamos discutiendo y por qué las empresas privadas pueden sentirse atraídas a desarrollar altos estándares. En mi opinión, van a quedar cuestionadas públicamente o obsoletas. Finalmente, ¿cómo se hace para impulsar la responsabilidad social empresarial? Y acá, en el Uruguay, en Argentina, y cuando, digamos, todos los días tenemos prácticas contrarias, muy atentatorias contra los proyectos de reforma de nuestras sociedades. Bueno, una cosa que es esto, ¿no? Que me dio con su astucia, Bernardo, te va a interesar, ¿no? El embajador Dovena me alcanzó, es del diario de hoy, creo, de ayer. El observador De hoy. DERES entregó reconocimientos a las mejores prácticas de responsabilidad social en Uruguay. Bueno, desde los mismos empresarios, yo he sido invitado por DERES en otras oportunidades, son instituciones creadas por los mismos empresarios que promueven sistemáticamente. La más importante de todas es Ethos en el Brasil, que tiene 25 años de existencia y que ha logrado que cuando Lula lanzó Fome Cero, al comienzo de su periodo, de su primera presidencia, y convocó a la empresa privada, dijo: nosotros vamos a tratar de que todos los brasileños coman. Había 45 millones que no comían. Dijo: la empresa privada tiene que ayudarnos. Gracias al trabajo de Ethos, digamos que han estado educando en esto permanentemente, 150 empresas de primera línea del Brasil se alinearon, digamos, con la política pública y la empresa privada ha participado activamente en muchas de las políticas públicas de Lula, digamos, ¿no? Entonces, esto, que los mismos empresarios generen instituciones de educación o reeducación, digamos, de los empresarios, es un punto muy importante. Pero el trabajo es mucho más amplio, ¿no? Nosotros tenemos que empezar por el preescolar, por la primaria y por la secundaria. Eso es lo que estamos con el liderazgo de Ricardo Teco Esperanza en mi país, ayer con el ministro de Educación, con Alberto Sirión y Jimmy Pérsica, el viceministro de Educación, lanzamos el programa de enseñar valores éticos en todos los colegios secundarios del país. ¿Sí? Y se entregó un libro a los docentes y a los directores, que es este otro libro, les muestro el libro para no confundirlos, pero es un libro para apoyar la enseñanza de valores éticos. Un libro que yo escribí, que se llama Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad en una perspectiva internacional, porque los valores éticos no lo vamos a discutir en abstracto, sino, bueno, hay hambre en el mundo, ¿qué hacemos nosotros? Son 1.200 millones con hambre, nada menos. Cada 15 segundos muere un chico por falta de agua potable, ¿qué hacemos nosotros? En el Uruguay ha habido avances fenomenales, pero queda mucho por hacer, como en todos lados, ¿no? Como en Noruega mismo. ¿Qué hacemos nosotros? El Ministerio de Educación, yo doné los derechos de autor, el Ministerio de Educación ha hecho una edición de 100.000 ejemplares. Se va en serio. Y desde el día 19 de julio, gracias a Ricardo, se va a transmitir en la Televisión Nacional del Uruguay. Hicimos el libro junto a todo esto con mucha gente, y el canal educativo en la Argentina, Encuentro, que muchos de ustedes conocen, digamos, de muy alta calidad, grabó una serie de televisión de 25 episodios que se llama El Informe Clixor, Escándalos Éticos, donde se encaran cada uno de los grandes temas éticos actuales del género humano, desde la discriminación de género hasta el trabajo esclavo,
y se muestran las mejores experiencias, entre las cuales cito siempre, no por el uruguayanismo, sino porque ustedes son un laboratorio de experiencias avanzadas. El Uruguay en mi libro y en mi programa aparece cada ratito, digamos, ¿no? Etcétera. Junto a Costa Rica y junto a las mejores prácticas. Entre el programa y el libro, digamos, el programa no soy yo, el programa soy yo disertando, pero hay 30 jóvenes que ganaron el premio, que fueron candidatos al Emmy de la Academia, que lo produjeron documentalmente. La productora Mulata, que trabajan con el Ministerio de Educación. Entonces produjeron una cosa muy interesante, porque todo lo que decimos está con imágenes actuales. Digamos. Hay una investigación de imágenes muy importante. Todo esto va a ser televisado en la Televisora Nacional de Uruguay, o sea, la misma serie se va a pasar desde el 19 de julio a las 11:30 de la noche. No sé qué día de semana, Virginia me dijo el día, no sé qué. Y vuestro ministro es el que desde el primer día apoyó, digamos, te comento que casi al mismo tiempo va a iniciar la televisación del programa en la Televisora Nacional de Costa Rica. No es casual que en Argentina, Costa Rica, Uruguay, digamos, donde se discute de ética seriamente, digamos, puede haber... Esto es lo de fondo. Si nosotros logramos que la nueva generación esté discutiendo de ética permanentemente, tenemos abonado todo el terreno para que florezca la ética empresarial, ¿no? Se la van a exigir los chicos a sus padres, empresarios, va a formar parte de sus discusiones, etcétera, ¿no? No solo la ética empresarial, la ética en todas las expresiones, pero la clave es la educación, la clave de acceso a movilizar la ética en los sectores empresariales es la educación. Cuanto más educación desde los mismos empresarios, mejor, pero eso solo no basta, tenemos que ir desde las raíces, porque los mensajes que reciben la mayor parte de nuestros chicos de colegio secundario no son neutros. Mientras nosotros no enseñamos valores éticos, otros están ocupando este espacio, ¿no? Entonces, con nombre y apellidos, nuestros chicos están siendo tinelizados en las dos orillas del Plata, ¿no? Y entonces los valores que están recibiendo son esos valores, ¿no? Que la mujer es un objeto, que puede ser exhibida, que la pornografía es como... Y así sucesivamente, sobre todo la trivialización inmensa. Si nosotros logramos ocupar el espacio enseñando responsabilidad social en todas las áreas, con ejemplos prácticos, etcétera, lo estamos haciendo en las universidades a través de la red que les mencioné anteriormente y de otros programas en los que Uruguay y la Universidad de la República son cofundadores, etcétera. Y ahora la pretensión es hacerlo en el secundario. Me estuve acompañando en esto, hoy el administrador, con el liderazgo de Ricardo. Somos ilusos todos, o sea, creemos todos que podemos enfrentar al 1% más rico del género humano al que le fastidia la ética. El 1% más rico tiene en estos momentos cerca del 50% del Producto Bruto de toda la humanidad. El 99% restante, digamos, el 50% de más abajo tiene el 2%. Entonces, 1% que hace todo lo posible, con algunas excepciones, con una de ellas voy a terminar, que hace todo lo posible para que cada año la distancia sea mayor. El año pasado ganaron exactamente, los 400 más ricos ganaron 252.000 millones de dólares, solo el año pasado. Casi la mitad del Producto Bruto argentino, o sea, 400 personas ganaron la mitad del Producto Bruto de un país de 42 millones de personas. Una idea, porque los mecanismos de la especulación financiera son una fuente de generación de plusvalía inédita en la historia del género humano, y las prácticas empresariales sin escrúpulos, venderle armas a los chiquitos, venderle grasas ultrasaturadas envasadas de fast food masivamente, etcétera, etcétera, produce muchísimo dinero. O
el fast food, cuando los productos fast food se conservan más, tienen más brillo, etcétera, hay una serie de razones por las que producen más alto nivel de ganancias. Así como destruyen la salud, pero para McDonald's, etcétera, etcétera, producen más alto nivel de ganancias, etcétera. Es iluso creer que se puede enfrentar al 1% que tiene imperios mediáticos y que, digamos, está haciendo todo lo que está haciendo. Mi voz no es una voz aislada, ¿no? Los 100 días que el Papa Francisco es Papa está diciendo las cosas que yo estoy diciendo de un modo u otro todos los días, y denunciando las mismas cosas que yo estoy denunciando. El Papa Francisco se escuchaba por 1.200 millones de personas. Y su mensaje resuena de este modo porque esos 1.200 millones en su gran mayoría se sientan representados. Un Papa está hablando de los temas que realmente son comunes a gran parte del género humano. De lo mismo están hablando, digamos, algunos de las personas más respetadas. De lo mismo habla Nelson Mandela, y de lo mismo habla Martin Luther King, etc. Entonces estamos enfrentando a un 1% que tiene las mayores riquezas de la historia del planeta y una capacidad de lobby político, de influencia. Bueno, derrotó a Obama con el 90% del pueblo americano apoyándolo. O sea, así se mueve, digamos, ¿no? Fox, propiedad de una sola persona, Murdoch, 600 estaciones de televisión, todas apostadas a derrotar a Obama cuando se votó la ley en el Congreso, o a decirle a los congresales que mejor apoyaban la ley porque si no, después se iban a lanzar contra ellos en la próxima elección, que dentro de poco tiempo, etc. El lobby mueve. Somos ilusos si creemos que podemos enfrentar eso. Yo creo que son ilusos los del 1% si creen que puede mantener un nivel tan alto de desigualdad sin que explote el planeta por los 4 costados. Puede explotar de maneras muy perversas, puede explotar con fascismo y con neonazismo, como está sucediendo en Grecia actualmente, en Hungría, etc. O puede explotar con grandes reformas sociales a favor de los pueblos. Quiero citar a uno del 1%, que tiene 82 años de edad, que se llama Warren Buffett y que es la 4ª fortuna del planeta. Se considera que es el inversor más exitoso de la historia, el que más sabe de cómo invertir bien. Su fondo Berkshire es considerado el más exitoso de la historia. Warren Buffett donó toda su fortuna completa a la Fundación Gates, digamos, que está dedicada a luchar contra las principales enfermedades de los pobres en el mundo y que es un gran aliado actualmente de la Organización Mundial de la Salud. Y Warren Buffett, a los 82 años está volviendo loco a sus colegas multimillonarios. Primero porque aboga porque los impuestos sean muchísimo más altos en los Estados Unidos para los multimillonarios. Pero de forma seria, ¿no? O sea, artículos de opinión permanentes, campañas sistemáticas. Estamos robando a la sociedad con las tasas de impuestos que estamos pagando. A tal punto que la gran reforma fiscal de Obama se llama la reforma Buffett. Le puso el nombre de Warren Buffett porque es un abogado permanente de que los multimillonarios están pagando miseria, digamos. Están pagando menos del 10% y su secretaria, él es muy gráfico, entonces dice, mi secretaria paga el 35%. Hizo una conferencia de prensa con su secretaria al lado, ella paga el 35%. Yo, que soy multimillonario, el 1/4 del planeta, pago el 10%. Las políticas de Bush desregularon totalmente el 1% más rico. Entonces apoyo al presidente Obama. Warren Buffett dice, estoy asombrado del grado de desigualdad que existe sin que la gente realmente se enoje. Y Warren Buffett dice, o sea, no es un estudiante de sociología de la Universidad de la República, sino que es el 4º multimillonario del planeta, ¿no? Y dice, resumiendo, digamos, ¿por qué él llegó a esta conclusión, ¿no? ¿Por qué es un adalid de las reformas sociales? Dice, algunas cosas materiales hacen mi vida más disfrutable, muchas otras no.
demasiado frecuentemente una vasta colección de posesiones termina poseyendo a su dueño. Yo empezaría la clase de valores éticos en la secundaria con este viejito de 82 años, renegado, digamos, del 1%, ¿no? Pero fue más lejos. La última fue que Warren Buffett y Gates, que hace 10 años era la persona más odiada de los Estados Unidos, actualmente son las personas más queridas de los Estados Unidos. Ha donado la mitad de su fortuna completa a luchar contra la tuberculosis, la malaria del mundo, y además finalmente está dedicando su vida a eso. O sea, está todos los días implementando los planes de la fundación. Los dos juntos lanzaron lo que se llama el compromiso de dar. Tomaron la lista de Fortune de los 400 más ricos del mundo y le dijeron, los convocamos a que den la mitad de todo lo que tienen. Y entonces, con eso no vamos a cambiar el mundo. Buffett es terriblemente práctico. Entonces dice, con todo lo que yo y Gates estamos dando, la Fundación Gates es el mayor ONG de la historia, tiene 60.000 millones de dólares de patrimonio, estamos aportando para programas sociales anualmente 3.000 millones. Eso es $1 por pobre, porque hay 3.000 millones de pobres. Entonces dice, con eso no vamos a cambiar el mundo, pero el mundo va a ser mucho mejor con estos aportes que con lo contrario, siguiendo concentrando la riqueza. Entonces convocaron a los 400 millonarios, les mandaron una carta y los llamaron por teléfono a cada uno. Y se fueron a China y a la India a reunirse con la nueva generación de multirricos. 70 firmaron la declaración, lo que es digamos, significa que no somos locos cuando estamos trabajando en estas cosas, ¿no? Por las razones que fueran, etc. Firmaron la declaración que ninguno de ellos se va a volver pobre ni va a empobrecer a su familia, ¿no? Porque estamos hablando de fortunas de 3.000 millones de dólares en adelante, etc. O sea, no les va a pasar nada, etc. No somos ilusos. El 99% del género humano piensa que esto no puede seguir así. Los indignados de Wall Street lo pusieron magistralmente, ¿no? Los estudiantes chilenos han producido la mayor rebelión estudiantil de la historia de América Latina después de la reforma de 1918 y echaron a 3 ministros de educación por más represión y balas, y la semana pasada de nuevo reunieron a 100.000 manifestantes, ¿no? O sea, la moral raigal del género humano está de nuestro lado. Yo les propuse hoy a Neto y a todos los educadores que nos acompañaron porque se transmitió a todo el Uruguay, etcétera. Les propuse que probablemente hay dos cosas que son muy cercanas al corazón que quizás sean útiles, ¿no? Una es que en Uruguay hay una propuesta para ponerle el nombre de un colegio secundario, una propuesta que entiendo que ha sido apoyada por muchísimas líderes de todos los sectores, mucha significación, ponerle el nombre Mordejai Anilevich a una escuela secundaria, ¿no? Los chicos de esa escuela secundaria, no les quepa duda que van a ser todos hombres y mujeres de bien, y de muchas otras escuelas secundarias van a estar envidiosos del nombre, porque Mordejai Anilevich, digamos, los héroes que nos venden los supermedios son los héroes de Tinelli, ¿no? No conozco sus nombres, porque no, pero son personajes terribles, ¿no? Y Berlusconi logró convencer a buena parte del pueblo italiano que él es un héroe, ¿no? Que no es un psicópata sexual, como mostraron ayer las juezas, que lo condenaron a 8 años de prisión, sino que es un héroe, etc. Mordejai Anilevich fue el comandante jefe de la rebelión del gueto de Varsovia. Tenía 23 años de edad, ¿no? Y cuando los nazis terminaron de genocidar a casi toda la población judía, los 500.000 habitantes de la ciudad de Varsovia los encerraron tras alambradas. En ese espacio cabían 30.000. Entonces dijeron, los vamos a matar muy rápido por disenteria, escorbuto, epidemias, y además se los fueron llevando a los campos de muerte, digamos. Mordejai Anilevich reunió a 500 jóvenes que militaban en movimientos libertarios
y discutieron qué hacían. Una opción era irse a los bosques, salvarse porque eran jóvenes, entonces escaparse, irse a los bosques y pelear con los partisanos, contra los nazis, con los guerrilleros desde los bosques. Y la otra opción que analizaron era dar la resistencia, sin armas. Y resolvieron dar la resistencia a lo que era el suicidio. Murieron casi todos, sobrevivieron unos pocos, porque querían lanzar un mensaje al género humano, ¿no? Y sí que lo lanzaron, ¿no? Hay una obra literaria que se llama Mila 18, traducida a muchísimos idiomas, de León Uris. Mila 18 fue el lugar en donde pereció Mordejai Andrilevich. Y él escribió, su última carta fue dirigida al pueblo polaco y dice, por vuestra y nuestra dignidad. O sea, vamos a morir acá enfrentando a los nazis. Lograron detener al ejército nazi un mes entero. Los nazis mandaban cada vez más tanques contra las armas, digamos, que ellos les robaron a los nazis, etc. Contra 500 jóvenes. Y lograron tenerlos un mes entero, ¿no? Al general que comandaba la operación casi lo fusilan, porque cómo puede ser de que el general Trapp, etc. Bueno, si nuestras escuelas se llaman Mordejai Andrilevich, o se llama Manuel Belgrano, se llaman Artigas, ¿no? Desde ya. Y logramos que los héroes de los chicos sean esos héroes. ¿Cómo no vamos a ganar la pelea? Muchas gracias. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.